Bueno, en el sitio de la cátedra ya están estos materiales, ¿no? Están estas diapositivas. Estas diapositivas también las voy a publicar en el Classroom. Y tratan lo que vamos a ver hoy, es decir, el sistema operativo macOS. Vamos a analizar este sistema operativo, vamos a ir viendo sus características, su evolución y cómo iba implementando distintas variantes de estos conceptos teóricos que vimos en las dos últimas clases. Bien, primero que nada, los sistemas operativos de Apple, es decir, en particular macOS, fue un sistema operativo que se distribuyó durante mucho tiempo, es decir, desde 1985 hasta eh, el 2002, más o menos. Es decir, toda esa fue la franja en la cual, digamos, macOS estuvo disponible, ¿no? Después, obviamente, después Macintosh sacó otra versión de su sistema operativo, que es el que eh, tuvo hasta el año 2010, más o menos, 2011, que fue macOS X, y ahora, digamos, se volvió a llamar macOS nuevamente el sistema operativo que tienen las Macintosh modernas. Antes de esto, nosotros les pedimos que ustedes miren la tercera parte del documental, El triunfo de los nerds, que justo habla de estos dos sistemas operativos que vamos a tratar de ejemplo, ¿no? Es decir, ¿de qué trataba esta tercera parte del documental sobre las computadoras personales? Sobre la aparición de la computadora de Apple, o sea, de la Macintosh, que aparece para competirle a la PC de IBM. Ahí vemos un poco de las características que tenía, ¿no? A su vez, las diferencias que en el documental ustedes vieron las diferencias que tenía la computadora de Macintosh versus la computadora de IBM, es decir, la PC, que tenían también mucho que ver con la idiosincrasia de las empresas, ¿no? y de sus líderes, ¿no? Sin duda la Macintosh tuvo mucho que ver con las ideas que tenía Steve Jobs sobre la tecnología, cómo tenía que ser y demás. Entonces habrán visto ahí en el documental, que también lo van a leer, digamos, en el capítulo 5 del MASRI, que inicialmente el primer intento de una nueva computadora y de una computadora que compitiera con la PC de IBM fue la que se llamó la Apple Lisa, ¿no? Que en realidad fue un fracaso comercial, lo habrán visto ahí también. Básicamente, ¿por qué? Porque era una computadora que estaba adelantada a su tiempo, es decir, tenía tecnologías que eran muy avanzadas en comparación, por ejemplo, con la PC IBM, pero que además eran caras, ¿no? Entonces la Apple Lisa fue una computadora muy cara, tan cara que fue un fracaso comercial. Y ese fracaso termina ocasionando que Steve Jobs empiece a salir de Apple, como ven también ahí en el documental. O sea, que le traigan un gerente y que de a poco lo empiecen a correr de las decisiones directivas de Apple. Bien, ahora, también habrán visto en el documental que en los años 70, fines de los 70, mientras estaba el boom de la computadora personal por un lado, ahí en el documental mencionan un lugar que se llama, o sea, un laboratorio de Xerox que se llama, digamos, el PARC, ¿no? Que era el laboratorio de investigación de Xerox, ¿no? Xerox era una empresa que se dedicaba a hacer fotocopiadoras, ¿no? Ese era su negocio. Pero tenía, digamos, muchos recursos, mucho capital, y puso a un montón de gente a pensar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces la idea de Xerox era eh, algo que hoy nos parece, digamos, natural, el hecho de tener una oficina totalmente digital. eh, a Xerox se le ocurrió en los años 70, ¿no? Y puso un montón de gente a trabajar sobre esas ideas, ¿no? Y ustedes habrán visto ahí en el documental que tenían interfaces gráficas cuando todavía no existía, inventaron el mouse, ¿no? Inventaron las interfaces gráficas, las ventanas, los iconos,
inventaron el CAD, es decir, el diseño asistido por computadora, un montón de conceptos súper revolucionarios, pero que esta gente lo manejaba desde el punto de vista académico, ¿no? Era un instituto de investigación que hacía un montón de cosas, tenía un montón de ideas, y que después esas ideas, cuando llegaban a los directivos de Xerox, quedaban en el camino. Ustedes saben que me parece que no puse a grabar, a ver. No, sí estoy grabando. Perdón. Pero esas ideas, digamos, cuando llegaban a los directivos de Xerox, no veían, o sea, eran demasiado avanzadas para la época. Entonces los directivos de Xerox no veían cómo aplicar eso, cómo llevarlo al negocio, ¿no? Entonces quedaban en ideas o en prototipos. Habrán visto ahí también que se fue, digamos, la gente de Xerox empezó a hacer demostraciones en eventos de tecnología, en eventos científicos, y realmente era alucinante lo que mostraban. Entonces, estas tecnologías le empezaron a llamar la atención a gente que estaba en el negocio, ¿no? Entonces, habrán visto ahí en el documental que, digamos, la computadora Alto digamos, de esta gente, este prototipo de computadora, fue la inspiración para, por un lado, para que Steve Jobs quisiera hacer algo similar, ¿no? Y esa fue, digamos, la idea inicial del Apple Lisa, ¿no? Es decir, tratar de implementar lo que él había visto que hacía la gente de Xerox. Y también estas mismas demostraciones las vio Bill Gates, ¿no? Y trató de llevarlas a sus productos, ¿no? En particular a una interfaz gráfica que estaba desarrollando en paralelo a DOS, que se llamó Windows, ¿no? Que era un programita, ¿no? El Windows Executive, y que fue el precursor de luego el sistema operativo Windows. Bien. Entonces, realmente esta gente fue la que le dio las ideas tanto a Steve Jobs como a Bill Gates para que después desarrollaran estos productos. Ahora, Steve Jobs quería hacer algo muy similar a lo que tenía esta gente de los laboratorios de Xerox, pero esto obviamente fue muy caro. Esto ocasionó que la Apple Lisa en su momento, cuando salió a la venta, costaba cerca de $30.000. $30.000 a mediados de los 80 serían como unos $200.000 ahora. Entonces imagínense una computadora que sale $150.000, ¿no? Entonces obviamente que fue un fracaso comercial. Tal fue el fracaso que, bueno, Steve Jobs tuvo que repensar la computadora, es decir, ver qué le sacaban, entraron a ver cómo economizar, y ahí aparece la Macintosh, esta computadora que ustedes ven al comienzo del documento, o sea, que ven al final de la segunda parte, que ustedes ven ese comercial inspirado en 1984, ¿no? Y que genera la computadora Macintosh, ¿no? Esta primera computadora. La Macintosh traía, obviamente, Steve Jobs hizo la computadora y además el sistema operativo, ¿no? Hasta este momento el Apple II era una computadora que traía nada más que un intérprete de BASIC. Es decir, la Macintosh fue la primera computadora de Apple que ya llevaba un sistema operativo. Pero obviamente Steve Jobs dijo, bueno, ya que vamos a hacer algo nuevo, algo revolucionario, que esta computadora además tiene interfaz gráfica. Entonces la Macintosh, en vez de tener una interfaz en modo texto como tenía DOS y como tenía el Apple II, ahora traía una interfaz gráfica. Es decir, una interfaz basada en representaciones gráficas, ¿no? Es decir, lo que se llamaba una GUI, una interfaz gráfica de usuario. Esta interfaz gráfica de usuario lo que hacía era, bueno, tenía un conjunto de elementos
que nosotros hoy damos por sentados cada vez que usamos una computadora, pero que nacieron ahí, ¿no? Es decir, por ejemplo, aparecían iconos para representar las distintas cosas, iconos con carpetas para mostrar los directorios, iconos con distintos símbolos para los archivos según el tipo de archivo. Ventanas, ¿no? Botones para minimizar, maximizar la ventana, una barra de título con el nombre del programa o de la carpeta que tenías abierta, un menú, ¿no? Un menú con opciones para ir interactuando, pidiéndole cosas al programa, ¿no? Es decir, cambió el hecho de digamos, cambió la operatoria habitual que tenían los usuarios de las computadoras, que era escribir para pedirle a la computadora que haga algo, por una interfaz gráfica y con la interacción con el usuario pasó a ser, en vez de totalmente basada en el teclado, como en el caso de CP/M y de OS, que eran los sistemas operativos que estaban en ese momento, pasó a una interacción basada así en el teclado cuando había que escribir texto, pero si no, se utilizaba un dispositivo apuntador, un mouse. Después, bueno, otra de las características que tenía la interfaz era que tenía un concepto que también hoy consideramos absolutamente habitual, y que es el concepto de escritorio. Entonces encendía la computadora, vos tenías un escritorio, sobre ese escritorio tenías iconos, interactuabas con los iconos y además una barra de menú que iba cambiando según las opciones del programa que estaba abierto. La idea de esta interfaz gráfica fue utilizar abstracciones de la realidad para que al usuario le resultara más sencillo interactuar con la computadora. ¿Qué tipo de abstracciones? Bueno, lo que yo les decía, por ejemplo, usar carpetas para los directorios y hojas, ¿no? Y hojitas para los archivos. Por ejemplo, una papelera, ¿no? Es decir, un cesto de basura para representar donde vos descartás los elementos. Entonces, para borrar algo ahora, en vez de escribir el comando del y borrarlo, lo que haces es lo arrastrás hacia la papelera. Entonces aparece también este concepto de arrastrar, ¿no? De arrastrar elementos. Vos querías copiar un archivo de una carpeta a otra, lo arrastrabas. Querías imprimir un archivo, lo arrastrabas hasta la impresora, hasta el icono de la impresora. Entonces aparecen estas representaciones. Después, otra abstracción es la del escritorio, ¿no? Así como las personas en esa época tenían su escritorio, su mesa de trabajo, donde tenían sus distintas cosas, acá también aparece el concepto de escritorio. Bien. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a los sistemas operativos de Apple, que eran sistemas operativos que estaban hechos exclusivamente para las computadoras de Apple. Entonces siempre estuvieron muy atados a las computadoras que iba lanzando Apple. Entonces, si vemos acá el timeline, vamos a ver que tenemos primero distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta línea rosa que está acá representa las versiones de la aplicación Finder. La aplicación Finder esencialmente era la aplicación con la que vos lanzabas los programas, ejecutabas los programas. Después, esto que dice Classic macOS serían las versiones del sistema operativo en sí, lo que se llamaba las versiones del system o del operating system. Y después, bueno, acá, fíjense, en naranja aparece algo que fue también en una época, Macintosh sacó su propia versión de Unix, entonces también está por acá. Pero lo que nos importa principalmente es la versión de Macintosh, lo que sería la versión de Macintosh System, ¿no? Y las computadoras que iban saliendo en cada momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que en el 85, o sea, entre el 84 y 85 apareció la Macintosh, ¿no? Y la Macintosh vino con Finder versión 1X y macOS System 1. Después vemos que la versión de macOS System 2 apareció también para la Macintosh, y apareció el Finder
versión 4X. Después vemos que aparece la Macintosh Plus, ¿no? Que es la sucesora de la Macintosh. Vamos a ver qué diferencias tenía. Pero básicamente tenía un poco más de memoria, tenía la posibilidad de tener un disco rígido, que no lo tenía la Macintosh original, tenía solo las disqueteras. ¿No? La Macintosh Plus ya había agregado la posibilidad de los discos rígidos, agregó conectividad de red, digamos, agregó unas cuantas funcionalidades, porque empezó a tener placas de expansión, entonces podías poner una placa de red, podías conectar un escáner, cosas que en la Macintosh original no se podía. Y aparece el System 3. Después aparece la Mac 2, la Macintosh 2, ¿no? Que también hizo algunas mejoras en cuanto a, digamos, en cuanto a las prestaciones, pero Macintosh Plus y Macintosh 2 básicamente tenían la misma familia de procesadores. El salto grande lo hizo Macintosh, por ejemplo, cuando sacó la línea de computadoras Quadra, ¿no? La línea de computadoras Quadra ya tenían procesadores de 32 bits, ¿no? Por ende, ya soportaban, ya podían tenían procesadores de 32 bits que soportaban memoria virtual y todo lo demás, cosas que implementó Macintosh System 7. Y después sí, acá vemos, a mediados de los 90, la gente de Macintosh, o sea, hasta este momento, todas estas computadoras que están en esta línea, utilizaban procesadores Motorola. Procesadores Motorola bastante tradicionales, relativamente similares a los que iba lanzando Intel, ¿no? Pero a mediados de los 90, Motorola lo que hace, en realidad Apple, lo que hace, en vez de seguir usando los procesadores Motorola tradicionales, lo que hace es desarrollar, junto con Motorola, ¿no?, un nuevo procesador que se llamó el PowerPC, ¿no? PowerPC era una familia de procesadores con otra arquitectura, ¿no? Hasta ahora, digamos, los procesadores que utilizaban las Macintosh eran arquitectura CISC, ¿no? Igual que los procesadores de Intel. La PowerPC es una arquitectura RISC, ¿no? Entonces cambia el tipo de juego de instrucciones, cambia la arquitectura. En ciertos aspectos tiene un montón de ventajas sobre los procesadores CISC, los procesadores RISC, y lo que hace Macintosh, obviamente, al empezar a ponerle a las computadoras estos procesadores, aparecen las Power Macintosh, ¿no?, que fueron las primeras computadoras con procesadores PowerPC, ¿no? Después ahí había varios modelos, ¿no? Después apareció, digamos, la iMac, ¿no?, que todavía, o sea, la iMac, la G4, la G5, que son todas computadoras que tenían procesadores PowerPC, ¿no? Hasta que a mediados de los 2000, Macintosh vuelve a utilizar procesadores de Intel. Ahora, hace unos años, volvió a hacer otro cambio, dejó de usar procesadores de Intel y empezó a usar procesadores ARM, los procesadores M1. ¿No? Como vemos, Macintosh no le tiene mucho miedo a patear el teclado, digamos, patear el tablero y empezar de cero. Esencialmente, a Macintosh siempre le importó muy poco su público, sus clientes, porque sabe que son fieles y no tienen problemas en tirar la computadora y comprar una nueva. O sea, tienen un mercado muy particular. ¿Ah? Incluso las nuevas Macintosh, las con procesadores M1, o sea, Apple sacó la computadora con el procesador, pero todavía nadie lo usaba. Fueron los primeros en usarlo. Eso quiere decir que esa computadora salió con el sistema operativo funcionando, nada más. Después no andaba nada más en las computadoras de Macintosh con el procesador M1. ¿Ah? Pero a Macintosh realmente no le molestó eso, dijo, lo saco y lo saco, ¿no? Y hubo gente que se compró esa computadora y se clavó con esa computadora porque estuvo 6 meses sin, por ejemplo, poder usar sus programas, los programas que usaban habitualmente, hasta que los desarrolladores de esos programas sacaron las versiones M1. Digamos, versiones que soportaban ARM64, que es la arquitectura de estos procesadores. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, Macintosh siempre ha tenido una idiosincrasia bastante particular. Así como, por un lado, Microsoft
con la compatibilidad hacia atrás, siempre trató de que los usuarios, digamos, de atraer más usuarios y de mantener a los que tiene, Macintosh en realidad lo que hizo es siempre hizo lo que quiso y la gente si lo sigue usando bien y si no mal. ¿Ah? Y para que la gente lo siga usando, obviamente que recurre a marketing, a otro, digamos, a que las Macintosh y todos los productos de Apple se volvieron productos suntuarios, ¿entendés? Es como tener un Rolex o tener una Ferrari. No es porque sea bueno, sino que es porque es de esa marca. Entonces eso les da la libertad también de tomar ciertas decisiones que otras empresas no toman, obviamente. Bueno, la idea de esta digresión era que las versiones y las características de los sistemas operativos de Apple están muy ligadas a las computadoras que iba, digamos, lanzando Macintosh. Y otra característica que también tuvo principalmente macOS fue el hecho de que macOS siempre seguía funcionando en las computadoras anteriores. Es decir, básicamente, por ejemplo, en la Macintosh original o en una Macintosh Plus, que salieron en el año, entre el 86 y entre el año 85 y el año 88, corrieron desde la versión 1 de macOS hasta la versión 7.6. Que la versión 7.6 salió en el año 1998. Así que imagínense que vos podías instalar el sistema operativo en una computadora que tenía 10 años y te iba a funcionar bien. En ese sentido también eso era bastante interesante para los usuarios. Cuando se compraba una Mac, sabían que era una máquina que no tenía una obsolescencia muy rápida. No es que la iban a tener que cambiar en 4 años como pasaba con las PC, sino que la Mac la podían seguir usando durante más tiempo. Eso compensaba un poco el hecho de que siempre fueron más caras que las PC. Entonces, eran más caras, pero se podían usar durante más tiempo, entonces se amortizaban en más tiempo. Y eso hacía que fueran atractivas a pesar de que eran más caras. Bien, decíamos, macOS System 1, entonces que incorporó, bueno, como revolucionario, como importante, toda la interfaz gráfica, ¿no? Barra de menús contextuales, si apretabas el botón del mouse, el botón derecho, perdón, si apretabas el botón del mouse, esa era una particularidad también que tenía el mouse de Apple, que a diferencia de los mouse que estábamos acostumbrados los usuarios, tienen un solo botón. ¿No? Entonces, si vos apretabas vos hacías clic sobre una, si hacías doble clic, ejecutabas, abrías o lo que sea, pero si hacías un clic, aparecían, por ejemplo, los menús contextuales, menús que te decían qué podías hacer con ese elemento, ¿no? Después aparece el concepto de arrastrar y soltar, la manipulación directa de elementos, esto que le digo, de arrastrarlo, minimizar, arrastrar a la papelera. macOS System 1 era un sistema operativo monotarea. Ejecutaba una sola aplicación a la vez. Entonces, en macOS System 1 vos tenías el sistema operativo y la aplicación. ¿Qué ocurre? Que vos podías tener varias aplicaciones dibujadas en la pantalla, pero solo se ejecutaba la que tenía el foco, la que estaba, digamos, en primer plano, la que estaba seleccionada. Para el usuario, la impresión, digamos, era igual como que estuviera ejecutando varios programas a la vez, así que era una ilusión que le daba al usuario. Pero si el usuario cambiaba otra aplicación, en realidad lo que hacía macOS era descargaba esa aplicación y cargaba la que vos estabas seleccionando a la memoria principal. Lo que sí tenía era, tenía algunos elementos que sí se ejecutaban, digamos, simultáneamente con el usuario, pero estos elementos eran como especie de, eran las utilidades, por ejemplo, la calculadora, el reloj, ese tipo de cosas, estaban todo el tiempo en memoria porque eran parte del sistema operativo. Entonces, como el sistema operativo estaba siempre, entonces esas aplicaciones sí parecía que se ejecutaban a la vez. Entonces vos, por ejemplo, podías tener el reloj y van pasando los segundos y por más que vos tuvieras la otra ventana y estuvieras trabajando en esa ventana, vos veías que digamos, los minutos del reloj se seguían actualizando, como si realmente estuviera corriendo. Pero eso solo pasaba con las aplicaciones con estas aplicaciones del sistema operativo.
¿no? Bueno, este es un ejemplo de la interfaz de System 1, ¿no? Donde vemos los elementos que yo les comentaba. Tenemos la barra de menúes, tenemos los iconos, o sea, tenemos el escritorio donde tenemos los iconos de, primero que nada, esto es el dispositivo de almacenamiento, ¿no? El disco de inicio. Después acá tenemos el segundo disquete, que es el disco del sistema operativo. Tenemos la papelera. Tenemos en este caso abierto esta unidad, y por eso fíjense que está grisada. Esta que está cerrada, este ve el icono, y esta que está abierta queda así como en gris. Y acá tenemos, ¿no? Es decir, la barra de estado, barra de desplazamiento si tuviera varios elementos, icono para maximizar, o en realidad para agrandar o achicar, redimensionar. Y después los iconos, ¿no? Carpetas, programas, archivos. ¿No? Los distintos elementos que habíamos mencionado antes. Bien, ahora, ¿cómo funcionaba esto? Esencialmente, en System 1 se cargaban, o sea, la memoria estaba dividida en dos pedazos. Una que era la partición del sistema, donde estaba el sistema operativo, ¿no? Entonces tenías, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tenías, ¿no? Tenías dividida la memoria en dos partes. Esta mitad de abajo era para el sistema operativo, donde por un lado tenías las variables del sistema, es decir, las variables del sistema operativo, y el heap del sistema, ¿no? Es decir, acá es donde el sistema operativo iba cargando toda su información, y el heap del sistema crecía para acá. Después, a su vez, tenías en la parte alta de la memoria cargado el programa principal, el programa que estaba corriendo, la aplicación, ¿no? Tenía un encabezado que se llama A5World. Este nombre de este A5 en realidad tiene que ver con el nombre del registro del procesador donde se cargaba esta dirección. ¿No? Obviamente, como vos no sabías cuánta memoria tenía la computadora, no sabías dónde empieza la partición de aplicación, porque empieza al final de donde esté la memoria. Entonces, este valor se carga en un registro, el registro A5. Y a partir de eso, entonces, el procesador sabe cómo encontrar los distintos elementos acá, ¿no? Y después, ¿qué tenía? El programa básicamente tenía el stack, que crece para acá, el heap, que crece para acá, ¿no? Y después el heap del sistema, que crece para acá, el heap del sistema operativo. Después, a su vez, los programas pueden ir pidiendo, es decir, memoria del sistema operativo. Y si un programa pide memoria del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, tiene que cargar una librería o cualquier cosa, en realidad se usa en el heap del sistema. Bien, entonces como vemos, era bastante sencilla la gestión de memoria. Decía, bueno, cargo dos programas y listo, ¿no? Y si miramos el detalle de la partición de aplicación, es decir, acá lo que estamos viendo es este pedacito, un detalle de este pedazo, ¿no? Y acá vemos que tenemos el A5World, que es la información de ejecución del programa, el stack, que crece para acá, y el heap, que crece para este lado. ¿Qué ocurre? Con estos procesadores, al igual que los primeros procesadores de Intel, no tenían protección de memoria. Por lo tanto, podía darse la situación de que el heap y el stack del programa choquen, es decir, tener un stack overflow o un heap overflow. Para evitar esto, se definía un registro que era el applimit, ¿no? Y que el sistema operativo, mientras iba ejecutando el programa, iba controlando que el heap o el stack no superaran este valor. Si alguno de los dos alcanzaba este valor, digamos, interrumpía el programa para que el programa no siguiera en condición de error, ¿no? Ahora, recuerden que estos procesadores eran procesadores, al igual que los primeros procesadores de Intel, que no tenían modo protegido. Entonces, ¿cómo hacía el sistema operativo para monitorear esto? ¿No? Es decir, ¿cómo hacía para monitorearlo si en realidad el sistema operativo no se cargaba? Lo hacía aprovechando la interrupción de refresco vertical del monitor. ¿Ah? Es decir,
La Macintosh tenía un monitor CRT, es decir, un monitor con tubo de rayos catódicos, y no sé si ustedes sabrán cómo funciona eso, pero básicamente digamos, el tubo de rayos catódicos es un cañón de electrones, ¿no? Es un cañón, o sea, es una pared de fósforo y atrás del tubo hay un cañón de electrones, ¿no? Que con un campo magnético ese cañón de electrones va apuntando y va recorriendo toda la superficie y en los lugares donde pega se prende el fósforo, brilla, ¿no? Y entonces, para lograr dibujar una pantalla, ¿qué es lo que hace ese cañón? Hace un recorrido muy rápido, un barrido, ¿no? Y es por eso que a veces habrán visto en los videos donde muestran computadoras viejas, habrán visto que se ve como una especie de, digamos, de barrido que va recorriendo, ¿no? Este barrido lo que hace es recorrer, digamos, miles de veces por segundo, ¿no? Hacer todo el barrido para ir actualizando la pantalla y que se vayan viendo los cambios, ¿no? El intervalo en el que se produce esto, este refresco, esta recorrida, esta pasada del cañón para volver a pegarle de vuelta a los puntitos para que sigan brillando o dejar de pegarles para que se apaguen, se llama refresco vertical, ¿eh? Y lo que hacía la Mac era aprovechaba, mientras estaba haciendo el refresco vertical, como el programa seguro no iba a estar haciendo nada, ¿no? Ir y chequear ese valor del límite de la aplicación. ¿Ah? Cuando lean ahí en el capítulo que habla que aprovechaba el refresco vertical, se refiere a eso, que aprovechaba mientras no podía estar haciendo nada porque la pantalla estaba en un ciclo de refresco, para ir y chequear el valor de el stack, o sea, el valor del stack pointer, el heap pointer, para ver que no coincidieran con el up limit. Y con esto trataba de superar esta limitación que tenía el procesador Motorola. Bien. Después aparece macOS System 2. Bueno, una cuestión que yo les había comentado cuando hablamos del tema del BIOS, ¿no? De DOS y de la PC de IBM, habíamos dicho que una de las cosas que había hecho IBM para tratar de cerrar la computadora y que nadie más que IBM la utilizara fue crear la ROM BIOS, ¿no? Crear una BIOS en ROM, ¿no? Y ponerle copyright, obviamente. Bueno, lo que hizo la gente de Apple, es decir, lo que hizo Steve Jobs, fue algo muy similar, ¿no? Lo que hizo Steve Jobs en realidad fue decir que el sistema operativo, en la Macintosh en particular, el sistema operativo completo iba a estar en la ROM. Es decir, el sistema operativo no está en un disquete, sino que está en la ROM de la computadora. Esto, por su lado, digamos, tenía dos ventajas para la gente de Apple. Una, que los disquetes en esa época eran muy pequeños, ¿tá? Entonces, si vos, además de la información del usuario en el disquete, guardabas el sistema operativo, estabas desperdiciando espacio que podía usar el usuario en el disquete. Entonces, la Macintosh lo que hizo es tener el sistema operativo en ROM, entonces no lo necesitaba en un disquete. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que las memorias ROM son miles de veces más rápidas que los disquetes. Entonces, el sistema operativo arrancaba mucho más rápido. Si ustedes ven películas de los años 80 y ven gente utilizando la Macintosh, esa computadora, que vieron en el documental, van a ver que la gente se sentaba en la computadora, apretaba el power y se ponía a trabajar, ¿no? Cosa impensable para un usuario de PC, que booteaba, escuchaban que arrancaba, que chequeaba la memoria, lo que ustedes vieron la otra vez cuando arrancaba DOS, ¿no? Que chequeaba todo, y por allá arrancaba la computadora. Las Mac arrancaban enseguida. Parecía que arrancaban instantáneamente, o que estaban siempre prendidas. Y esto era básicamente porque cargar el sistema operativo era muy rápido. Era clink y ya estaba, porque lo leía de la ROM de manera muy rápida. Y bueno, en realidad no eran dos ventajas, eran tres. La tercera ventaja es que al estar el sistema operativo en la ROM, con eso la gente de Apple se aseguró, digamos, que en las Macintosh nadie iba a correr otro sistema operativo
Y además que no les iban a poder clonar las computadoras. Porque una Macintosh en realidad era la Macintosh en sí, el hardware, y además la ROM con el sistema operativo adentro. Obviamente las dos cosas con su copyright y sus derechos de autor y toda la historia. Obviamente que esto de tener todo en la ROM implicaba que hoy las ROM de las Macintosh eran mucho más grandes que las ROM de una PC, ¿no? Por ejemplo, la PC de IBM, ¿no? la ROM BIOS de una PC de IBM tenía 8K, ¿no? La ROM de Macintosh, de una Macintosh, tenía 64K. ¿no? Como ven, era muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque no albergaba solo el DOS, sino que tenía, no albergaba solo el BIOS, sino que tenía todo el sistema operativo, o gran parte. En las primeras computadoras era todo el sistema operativo, y a partir de las Macintosh de principios de los 90, ya tal vez no entraba, entonces lo que tenían eran una parte del sistema operativo en BIOS, y después otra parte sí la necesitabas cargar desde el disco rígido, ¿no? Ya cuando hablamos de computadoras Macintosh que empezaron a traer disco rígido. Bien. Con el tiempo, bueno, vimos ahí en la línea temporal que salió primero Mac OS System 1 en la computadora, en la Macintosh, ¿no? E incluso antes de que aparezca la Macintosh Plus, que fue la sucesora, aparece Mac OS System 2, que traía algunas mejoras. Por ejemplo, empezó a traer una aplicación que se llama Switcher, que te permitía cambiar entre distintas aplicaciones, ¿no? Te permitía cambiar entre aplicaciones. Switcher, ¿no? O sea, no es que se volvió multitarea, seguía siendo monotarea, pero Switcher lo que permitió, primero que nada, o sea, Switcher permitía tener varias aplicaciones cargadas en memoria, ¿no? O sea, seguía ejecutándose una a la vez, pero ya no es como en el System 1 que había un solo programa y que de última podías tener corriendo ese programa y las utilidades del sistema operativo. En el System 2 ya podías tener varios programas cargados en memoria. Y la aplicación Switcher te permitía cambiar la aplicación que tenía el foco, ¿no? Y al cambiar la aplicación que tenía el foco, digamos, se empezaba a ejecutar esa aplicación. Cuando perdía el foco, dejaba de correr, ¿no? Después, otra de las mejoras que trajo el System 2 permitió carpetas anidadas dentro de las carpetas, ¿no? Es decir, en el System 1 tenías un solo nivel de directorios, ¿no? Es decir, tenías carpetas con archivos. En el System 2 ya podías tener carpetas dentro de las carpetas. Y además aparece el comando apagar, ¿no? Para apagar de manera ordenada la computadora. En el System 1 vos apagabas la computadora y listo. En el System 2 ya te aparece un comando apagar, que lo que hace es ordenar todo, digamos, cerrar todos los archivos o lo que sea antes de que la computadora se pueda apagar, ¿no? Si vos ponés apagar y después te aparece un cartelito que te dice, bueno, ya puede apagar la computadora. Y después, bueno, aparece, en cuanto a hardware, aparece el soporte para las impresoras, ¿no? Y aparece en las conexiones de red, ¿no? Para esto, o sea, aparece la idea de decir, bueno, ¿por qué no las empresas empiezan a decir, bueno, che, pero yo necesito conectar las computadoras en una red, digamos, o conectarlas con un servidor, con un mainframe? Y entonces aparece un protocolo de redes de Apple que se llama AppleTalk, ¿no? Y que permitía armar una red LAN con computadoras Macintosh. Bien, ahora, entonces, ¿cómo hacía esto de tener varias aplicaciones a la vez ejecutándose? Digamos, varias aplicaciones cargadas en memoria, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacía System 2? De esta manera. Ahora tenía, como antes, ¿no? A ver, no, esperen que quedó muy grande esto. Bueno, como antes, seguimos teniendo la partición del sistema, donde están los diferentes, toda la información del sistema operativo, y en vez de tener una partición de aplicación, tenemos n particiones de aplicación, ¿no? Es decir, tenemos varias particiones de aplicación.
¿no? Y cada partición de aplicación es igual que la otra, ¿no? Es decir, va a tener en el encabezado el A5 Word, después va a tener el stack, va a tener el heap, ¿no? Y ¿cómo sabe cada aplicación cuánta memoria necesita? Bueno, eso está en el encabezado A5 Word. ¿Ah? Entonces, el programador cuando desarrollaba la aplicación, una de las cosas que decía era, bueno, en el A5 Word ponía cuánta memoria requería este programa. Y entonces, ese es el dato que utilizaba macOS cuando cargaba el programa de memoria para decir cuánta memoria le asigna. Y además ver cuántas aplicaciones podía cargar hasta que se quedara sin memoria. Bien, y lo que hacía esencialmente entonces la macOS es cuando una de estas aplicaciones tomaba el foco, es decir, que el usuario le hacía clic, elegía esa ventana, lo que pasaba era que esa aplicación tomaba el foco y ese era el valor que se cargaba en el A5 Word y por ende ese era el programa que corría. Después, si ese programa dejaba de correr porque perdía el foco, entonces en el A5 Word se cargaba la dirección de la otra aplicación, ¿no? Y entonces podíamos ir cambiando rápido entre aplicaciones. ¿Ah? Entonces ahí aparece una especie de multitarea, ¿tá? Muy básica, ¿tá? Pero las ventanas que perdían el foco no se seguían ejecutando en el segundo plano. Con excepción de un par de cosas, digamos, de servicios que tenía el sistema operativo, ¿no? El spooler de impresión, ese tipo de cosas. Pero que eso estaba corriendo siempre porque estaba en la partición del sistema. Entonces, cada vez que el programa que estaba en el foco perdía la CPU porque se producía una interrupción o porque se bloqueaba, entonces ahí sí se cargaba el sistema operativo y hacía lo que tuviera que hacer, ¿no? Al igual como vimos que hacía DOS en ese sentido. Bien. Después, bueno, aparece macOS 3, el System 3. ¿No? El System 3 básicamente no tiene muchos cambios en cuanto a lo estético o a la multiprogramación, sino que el gran cambio tiene que ver primero con un cambio del sistema de archivos, ¿no? Hasta este momento macOS utilizaba un sistema operativo que se llamaba MFS, ¿no? Eh, y empieza a utilizar el sistema de archivos HFS, ¿no? Que es un sistema de archivos ya más moderno, ¿no? Que básicamente empezó a soportar distintas características, nombre de archivos largos, empezó a soportar una jerarquía de directorios muy larga, es decir, podías tener muchas carpetas y subcarpetas. Eh, Bien, después otra de las mejoras tuvo que ver con que el System 3 empezó a soportar otras tecnologías que empezaron a incorporar dentro del hardware de las computadoras, ¿no? Ya para cuando aparece el macOS System 3, ya es común que las computadoras de Apple vinieran con discos rígidos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, el soporte para los discos SCSI, ¿no? SCSI es una tecnología de discos que se utilizaba mucho en macOS, se utilizaba también mucho en servidores. En las PCs no se usó demasiado. Las PC de escritorio no solían utilizar SCSI, ¿no? Y después apareció otra tecnología que es el Apple Share, ¿no? Es decir, una tecnología que permitía compartir discos o carpetas entre distintas computadoras, ¿no? Estamos hablando igual que esto, el System 3, en la línea temporal. Fíjense que igual System 3, estamos hablando del año 86. ¿Ah? Son cosas que yo le estoy mencionando y que recién aparecieron a principios de los 90, o sea, a mediados de los 90 en DOS o en otros sistemas operativos. ¿Ah? Esto de compartir carpetas, el soporte de dispositivos de SCSI, ¿no? Fíjense que igual estamos hablando acá de todavía mediados de los 80.
Y después, bueno, en cuanto a lo gráfico, tal vez la única cosa que se nota en el System 3 es que ahora cuando le metes cosas a la papelera se engorda, queda como llenita, ¿no? El trash bulging que solemos ver, digamos, en muchos sistemas operativos, ¿no? Cuando metes cosas en la papelera queda gordita. Después, bueno, con macOS System 4 y 5 aparece el Multifinder, ¿no? El Multifinder en realidad lo que hace ya es brindar la posibilidad de tener multitarea en serio, ¿no? Es decir, tener la CPU repartida entre varios programas. Entonces, en macOS a partir del System 4, vos cuando arrancabas la computadora podías elegir si ibas a usar el Finder tradicional o si ibas a usar Multifinder. Ahora, este Multifinder, esta multitarea que implementa, en cuanto a gestión de memoria, es igual que lo que vimos antes. O sea, seguimos teniendo varios programas cargados en la memoria. Pero la diferencia con el Multifinder es que, o sea, seguimos teniendo varias particiones de aplicación en memoria, pero el Multifinder lo que hace es repartir sí, la CPU entre los distintos programas. Pero los procesadores que existían todavía no tenían modo protegido. ¿Ah? Entonces, en realidad, el sistema operativo no tenía manera de apropiarse de la CPU. Entonces, ¿cómo hacía esto de la multitarea? A través de un mecanismo que se llama multitarea cooperativa. ¿Cuál es la parte cooperativa de esta multitarea? El hecho de pedirles a los programadores que cuando están usando mucho la CPU, cada tanto ellos hagan una llamada al sistema que esencialmente lo que va a hacer va a hacer que el programa deje de correr, que se cargue el sistema operativo y el sistema operativo vea si le vuelve a dar la CPU a ese programa o si se la da a otro. ¿Ah? Esencialmente, los programas cada tanto, si no tienen que pedirle nada al sistema operativo, por las dudas le piden al sistema operativo, le piden permiso para seguir corriendo. Cosa que el sistema operativo decida si le sigue dando la CPU o si se las quita. Entonces, por eso es cooperativa, en realidad porque los programas cooperan con el sistema operativo para que el sistema operativo les pueda quitar la CPU. Obviamente, esta funcionalidad implicaba que vos como programador estabas activamente haciendo que tu programa tal vez ande más lento, porque le estabas preguntando al sistema operativo si el programa podía seguir corriendo y si no, ibas al final de la cola de listos. Entonces, muchos programadores lo que hacían era, no hacían estas llamadas para que sus programas utilizaran más CPU y pareciera que funcionaran más rápido. Entonces, esta multitarea cooperativa dependía de la buena voluntad de los programadores. Entonces, ahora, al tener Multifinder, lo que pasa es que ahora tenemos multitarea en serio, es decir, podemos tener varias ventanas y la ventana que se queda atrás o que pierde el foco, en realidad vamos a ver que sigue corriendo, le siguen otorgando la CPU. Y otra de las cosas que aparecieron ya discos rígidos más grandes, discos rígidos de más de 32 megas. Bien. Hasta este momento, digamos, no había grandes cambios en cuanto a procesadores. Por eso es que seguíamos con la multitarea cooperativa y todo lo demás. Para cuando aparece el System 6, en realidad ya aparece una CPU de Motorola, la 68020, que era de 32 bits. ¿No? O sea, tenía ya directamente un procesador de 32 bits. Pero el tema es que las Mac hasta ese momento venían utilizando para direccionar 24 bits. ¿Tá? Es decir, eran procesadores de 16 bits, pero que para hacer una llamada a memoria utilizaban dos llamadas. ¿Tá? Entonces utilizaban 24 bits. Es decir, utilizaban 16 bits, ¿no? Más 12. Perdón, 16 bits más 8. ¿No? Entonces tenías 24 bits. Entonces lo que hacía era, tenías un procesador de 16 bits con un bus de memoria de 32. ¿Ah? Eso permitía acceder a más memoria, pero en vez de utilizar los 32 para acceder a memoria, en realidad
la Mac utilizaba 24. ¿No? ¿Qué ocurre? ¿No? Es decir, esto obviamente que implicaba que todos los programas direccionaban utilizando 24 bits. Aparece el procesador 68020, que era de 32 bits, y acá pasó algo similar a lo que le pasó a la gente de Microsoft con DOS. ¿No? Aparece el procesador 8486, que es de 32 bits, pero todas las aplicaciones seguían direccionando como el 8086 y el 8088, es decir, direccionando 1 mega de memoria. A la gente de Macintosh le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hace la gente de Macintosh en el System 6 es decir, bueno, nosotros ahora los binarios van a empezar a usar 32 bits, pero le vamos a dar compatibilidad igual a los binarios de 24 bits, ¿no? Y entonces System 6 tenía dos mecanismos de ejecución. Un modo de 32 bits, limpio de 32 bits, que eran los binarios hechos para 32 bits, y después un modo no limpio de 32 bits, que era un modo donde las direcciones estaban en 24 bits y se traducía, ¿no? Que todo funcionaba un poco más lento, pero la idea fue que darle soporte a las aplicaciones de las versiones anteriores, sin que tuvieran que todos los usuarios salir a comprarse actualizaciones de software o todos los desarrolladores salir a hacer nuevas versiones de sus programas. ¿Tá? Es decir, entonces, en ese sentido, el System 6 fue una versión de transición en ese sentido. ¿Tá? Es decir, soportaba el viejo modelo de 24 bits y además el nuevo modelo de 32 bits. ¿No? Otra de las cosas que implementó el System 6 también fue que fue la primera versión de macOS que digamos, que no tenía problemas del año 2000, ¿no? Es decir, compatible con el Y2K, ¿no? Es decir, que cuando llegara el año 2000 no iba a tener problemas con las fechas. Bien. No demasiado, no mucho más. Entonces, en ese sentido, en cuanto a interfaz gráfica, planificación y todo lo demás, no hubo grandes cambios. O sea, en cuanto al procesador de 32 bits, la mejora fue en cuanto a acceso de memoria para las aplicaciones que fueran de 32 bits limpios. Pero en cuanto a planificación y todo lo demás, todavía no aprovechaba las ventajas del procesador. En realidad, esto se hizo con el macOS System 7. ¿No? El System 7 ya empezó a soportar, por un lado, los 32 bits de los procesadores de Motorola, y además las características nuevas de este procesador, es decir, por ejemplo, el modo usuario y modo kernel. Con lo cual pudo empezar a implementar multitarea en serio. ¿Ah? Entonces, en System 7 vos podías elegir cómo querías ejecutar las aplicaciones. Podías ejecutar las aplicaciones con multitarea cooperativa o con multitarea en serio. Y además empezó a utilizar memoria virtual, ¿no? Empezó a soportar memoria virtual y paginación, ¿no? O sea, paginación bajo demanda con memoria virtual, ¿no? Es decir, macOS System 7 elimina el Finder, solo queda el Multifinder. Lo que sí, podés optar, digamos, en el Multifinder para utilizar multitarea cooperativa o multitarea real. Esto principalmente ¿para qué? Para que los programas viejos que usaban multitarea cooperativa todavía sigan corriendo. Habíamos dicho, aparece la memoria virtual usando paginación bajo demanda. Y además en el System 7 aparece el soporte para los procesadores PowerPC, ¿no? Es donde aparecen los primeros procesadores PowerPC. Además, bueno, System 7 fue la última versión de macOS que soportó los procesadores Motorola, los tradicionales, ¿no? Ya la versión 8 fue solo para PowerPC. Y en el System 7 aparece el soporte para los dispositivos de entrada PCI, ¿no? Empezar a soportar las placas PCI, con lo cual ya podían empezar a utilizar las placas de, digamos, las placas de expansión para, por ejemplo, para las PC. Entonces ya podía empezar a compartir hardware con las PCs. Algo también bastante interesante, ¿no? Porque hasta este momento, si vos ibas a comprar, por ejemplo, una placa de sonido y tenías una Mac, tenías que comprar una placa de sonido para Mac. ¿Tá? Tenías una PC, tenías que comprar una placa de sonido para PC.
Entonces, obviamente, como el mercado de las Mac era mucho menor, quiere decir que si vos ibas a una casa de computación, probablemente iba a haber 8 marcas y modelos para PC y una para Mac, con suerte. Entonces las opciones para el consumidor, para el usuario, eran muy limitadas, ¿no? A partir de que aparece el System 7, empieza a soportar también, las Mac empiezan a venir con puertos de expansión PCI, con lo cual ya pueden empezar a incorporar al menos los dispositivos. Después, obviamente, que el fabricante de ese hardware tenía que fabricar el driver para macOS, ¿no? Que es otra historia. Pero por lo menos ya esto hacía más sencillo que un fabricante empezara a soportar Macintosh. Un fabricante de hardware. Bien. Bien, después aparece... bueno. Ahí yo no lo puse, pero en cuanto a en el System 7, en cuanto a la interfaz gráfica, aparecen algunas mejoras en cuanto a el soporte de colores, ¿no? El soporte de colores de la pantalla. Aparecen las fuentes TrueType, ¿no? Que son algo que viene de Macintosh. Acá en Argentina, en particular, uno de los nichos de Macintosh era el diseño gráfico. O sea, no iban a encontrar ustedes una casa de diseño gráfico, o sea, una casa de diseño o una imprenta que no usara Macintosh. ¿No? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, para Macintosh aparecieron las primeras versiones de los productos de Adobe. Macintosh inicialmente fue de los primeros que dio soporte a SCSI y que era una interfaz que permitía transmitir muchos datos. Entonces, por ejemplo, si vos tenías un escáner SCSI andaba 50 veces más rápido que un escáner por puerto paralelo, que es lo que tenías en PC, ¿no? Y otra de las características que tenían las Mac que las hacían atractivas para el diseño gráfico es que tenían coprocesador matemático. Es decir, los procesadores que utilizaban las Macintosh, es decir, estos Motorola, traían integrado un coprocesador matemático. Quiere decir que tenían una unidad funcional en el procesador dedicada a hacer cálculos de punto flotante. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hacían mucho más rápido que una PC. Las PC, la 386 y la 486, necesitaban un coprocesador. Tenías que poner un procesador aparte en el mother para poder hacer operaciones de punto flotante. Entonces, obviamente, en ese sentido, todo lo que era diseño, AutoCAD, diseño gráfico, CorelDRAW, todo ese tipo de cosas, andaban mucho mejor en Macintosh que en PC. Entonces, por ejemplo, ese fue un gran nicho que tuvieron las Mac, por lo menos en Argentina. Bien, después aparece, bueno, el System 8, ¿no? Aparece, se mejora la multitarea, es decir, ahora se soportan varios procesadores. SMP es multiprocesamiento simétrico. Es decir, son varios procesadores conectados a la misma memoria. ¿Por qué? Porque aparecen las Macintosh PowerPC, las Macintosh, por ejemplo, la G4, la G5, que eran computadoras con varios procesadores, que tenían varios procesadores PowerPC. Eran computadoras de escritorio con varios procesadores, ¿no? Entonces, bueno, para darle soporte a esas computadoras, aparece el System 8, que le da, que una de las cosas que incorpora es el multiprocesamiento simétrico. Es decir, ahora tiene multitarea real, pero además multitarea pensada para tener varios procesadores a la vez. Aparece el sistema de archivo HFS, ¿no? Que es una versión mejorada del HFS, o sea, HFS Plus, ¿no? Aparecen en cuanto a la parte gráfica, aparecen, por ejemplo, los temas, ¿no? Puedes empezar a agregarle temas ahora a la apariencia del sistema operativo. Y aparece el soporte a Unicode, ¿no? Es decir, el soporte para esencialmente Unicode. La mayoría sabe de qué se trata Unicode. O sea, cuando nosotros estamos en cualquier computadora, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el carácter A, ¿no? El carácter A, una de las representaciones, la más común, se llama ASCII, ¿no? Que básicamente es tomar un byte, o sea, tomar en realidad 7 bits de un byte, y esos 7 bits utilizarlos para representar los distintos caracteres. Entonces, la A será el 001100, por ejemplo.
la B, ¿no? Entonces, con 7 bits se representan todos los caracteres del teclado. ¿Qué pasa? Eso estaba pensado, esos 7 bits se pensaron para el teclado estadounidense. Entonces, si vos tenés acentos, tenés ñ, tenés demás, ya no te alcanzan probablemente los caracteres, los 7 bits. Entonces aparece el Unicode, perdón, el ASCII extendido, que usa los 8 bits. Pero ¿qué ocurre? Después aparecen otros idiomas, tal vez incluso no alfabéticos. Entonces aparece el chino, el japonés kanji, el cirílico, ¿no? Es decir, aparecen un montón de idiomas que tienen otros símbolos totalmente distintos. Y entonces, si vos desarrollabas un sistema operativo, tenías que empezar a soportar distintos juegos de caracteres según el idioma. Una posibilidad es esto, ir soportándolos a todos, que es lo que hacía Windows, ¿no? macOS, en el System 8, lo que hizo es utilizar un estándar que se estaba desarrollando que llamó Unicode, ¿no? Unicode, que ustedes lo habrán visto con, lo verán mucho con la sigla UTF, ¿no? Y que es un juego de caracteres que utiliza distintas cantidades de bits, ¿no? Es decir, UTF-8, por ejemplo, usa 8 bits, UTF-16 usa 16 bits, UTF-32, 32 bits, para representar los caracteres, ¿no? Pero, básicamente, cuando vos tenés un carácter en Unicode, ¿no? Lo vas a poder representar en cualquier computadora que esté en cualquier idioma, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante en cuanto a internacionalización, ¿no? Y es algo que incorporó Apple en macOS System 8. Bien, si les parece, vamos a hacer unos 10 minutitos de descanso y después vamos a mirar un poco, vamos a hacer una demo, les voy a ir mostrando los distintos systems y todas estas características que vimos usando emuladores y máquinas virtuales. Bueno, ahora la idea sería, ahora vamos a retomar, una aclaración antes de pasar a las demos. Si miran el capítulo del MASRI, que es el de macOS, es decir, el capítulo 5, van a ver que nosotros en realidad llegamos hasta el System 8. ¿Ah? Es decir, System 9 y en adelante no lo tocamos. ¿Por qué? Porque macOS System 9 ya implementa el multiusuario, ¿ah? Entonces ya cae dentro de otra categoría. Por eso es que no lo incluí en las, digamos, en las diapositivas. ¿Ah? Y van a ver que en la lista de lectura también lo excluimos. Es decir, cuando hablemos de macOS como sistema operativo multitarea monousuario, vamos a hablar hasta el macOS System 8. Bien, yo les decía, bueno, ahora la idea sería ver un poquito de cómo era este sistema operativo. Yo para esto voy a utilizar, como las otras unidades, les voy a ir mostrando distintos emuladores, ¿no? Primero para ver lo que es macOS desde System 1 hasta System 7. Vamos a ver un emulador. Después vamos a ver macOS System 8 emulando una Mac con PowerPC. Para eso vamos a utilizar otro emulador. Y después, como para que vean, digamos, cómo era el 9, también vamos a mirar macOS System 9, en este caso con otro emulador que se llama QEMU. Bueno, pero primero vamos a comenzar con macOS, las primeras versiones. Y en este caso lo que vamos a mirar es, vamos a emular una Macintosh Plus, ¿no? Que fue no fue la Macintosh original que ustedes veían ahí en el comercial ese del año 84, sino que es la sucesora, que se fabricó entre el año 1986 y el año 1990, ¿no? Costaba unos $2.600, o sea, hoy unos $6.000 al día de hoy. Tenía un procesador Motorola 68000 a 8 MHz, ¿no? Y soportaba entre 1 y 4 megas de RAM, ¿ah? Y tenía una ROM. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que la ROM original de la Macintosh era de 64K? Bueno, la ROM de la Macintosh Plus era de 128K.
¿Mm? Después, en cuanto a versiones de macOS, la Macintosh esta en realidad vino con macOS desde de versión 3 y después soportó hasta la 7.5.5. Nosotros igual en el emulador vamos a ponerle hasta la versión 1. ¿tá? Es decir, en realidad soportaba las versiones anteriores, pero se lanzó con la versión 3. Y después, además, soportó actualizaciones hasta la versión 7.5.5. Entonces nosotros vamos a utilizar esta Macintosh Plus para ver todas las versiones de macOS. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7. ¿Se acuerdan que la 6 era mínima la diferencia? Entonces no vamos a ver demasiado. Bien. Entonces, primero que nada, vamos a comenzar con macOS System 1 en una Macintosh Plus. Bien, voy a compartirles la pantalla. Bien. Bien, voy a compartir toda la pantalla porque no me está dejando mostrarle las ventanas del emulador por alguna razón. Ahí está, todo el escritorio. Bien, avísenme si ven la ventanita. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, sí. Entonces esto, digamos, acá, ven la pantalla tiene este tamaño además porque la resolución de la pantalla, digamos, o sea, la Macintosh Plus traía una pantallita monocromo de 9 pulgadas, ¿no? Y la resolución era 512 por 342. Y acá vemos, bueno, acá vemos las características que habían mencionado yo en la presentación y que van a ver ustedes en el libro, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un escritorio donde tenemos algunos iconos, ¿no? Acá tenemos iconos para las unidades, ven, tenemos 2 disqueteras y en cada disquetera hay un disquete. Después tenemos un archivo de texto que está acá en el escritorio y tenemos la papelera, ¿no? Luego tenemos el menú, ¿no? Esto fue una característica que tuvieron siempre las Mac y una particularidad muy interesante que tenían es el hecho de que el menú siempre es el mismo. Ustedes vieron que cuando en Windows usted abre una ventana, cada ventana tiene su menú. En Macintosh no, en Macintosh el menú es parte del escritorio, ¿no? Y el menú va cambiando en función de la aplicación que tenemos. Entonces, por ejemplo, si estamos en el escritorio, vamos a ver que acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas opciones. Estas son las aplicaciones, estas que yo les decía que vienen dentro del sistema operativo y que por ende podían correr en paralelo con la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía esta calculadora. Tenías el reloj. Por eso es que yo, por ejemplo, si abrí otra ventana, por más que esta ventana esté en primer plano, ¿se acuerdan en teoría? Mientras esta ventana está en primer plano, todo lo que está atrás deja de correr. Pero vemos que el reloj se sigue actualizando. ¿Por qué? Porque el reloj está dentro del sistema operativo. Después, por ejemplo, tenemos un anotador. Y si nos fijamos acá, la versión de Finder nos dice, bueno, de Macintosh Finder, versión 11G, 1984 Apple Computer, ¿no? Y estos son los autores, Bruce Horn y Steve Capps. Bien. Después, bueno, estaban... Scrapbook, ¿qué tenemos acá? El panel de control, ¿no? Y acá controlábamos en el volumen del PIP, digamos, del parlante. Tenemos la velocidad del doble clic, la velocidad de las teclas, ¿no? Es decir, cuando vos apretabas una tecla, ¿cuántos segundos o cuántos milisegundos tenían que pasar antes de que considere que la seguís apretando? Entonces vos apretás la A, ¿cuánto tarda en aparecer la segunda A?
Después, la velocidad del parpadeo del cursor. No, la fecha y la hora, ¿no? Para ajustar la fecha y la hora, ¿no? La velocidad del doble clic, la velocidad de desplazamiento del puntero, el patrón del fondo en el escritorio. No se podías, si querías lo podías cambiar. Aquí en realidad va jugando con los bits del... Bien. Después, bueno, vemos que cada ventana, las ventanas se pueden arrastrar. A su vez, las ventanas tienen un botón para cerrarlas. Tienen, bueno, los botones para desplazarse. El botón para redimensionarlas. Después, bueno, lo que yo le decía del menú. Fíjense que yo cuando abro una carpeta tengo estas opciones. File, Open, Get Info, que me va a mostrar información del sistema de archivos, ¿no? Tipo disco, tamaño, dónde es una disquetera interna, cuándo se creó el volumen, cuándo se modificó por última vez, si está protegido. Después, si por ejemplo abro una carpeta, ¿no? Y vengo acá, perdón, y vengo acá, voy a obtener información de la carpeta, ¿no? Empty folder, tipo archivo, contenido, ¿no? Entonces el menú va cambiando según donde estoy. Después, supongamos que yo abro un archivo de texto. ¿No? Entonces acá tengo un archivo de texto y fíjense que acá cambió el menú. Ahora tengo el menú de un procesador de texto, ¿no? Open, close, print, ¿no? Edición, buscar, formato, fuentes, tamaño. Esto que tiene, fíjense, en macOS, obviamente yo tengo un solo programa corriendo. Entonces supongamos que este programa fuera un programa en Pascal, un código fuente en Pascal. Entonces este transfer lo que permite es, yo tengo abierto este programa, entonces no podía ir al compilador de Pascal para compilar y después volver acá, ¿no? Porque tenía un solo programa cargado en memoria. Entonces lo que tiene es esta opción que es la de transfer y que lo que nos permite es transferir todo el código de este texto a otro programa, ¿no? Por ejemplo, en este caso al compilador de Assembler. ¿Ah? Y entonces lo que hace es, toma el contenido de este programa, carga el compilador de Assembler, le pasa estos parámetros, compila, ¿no? Sin que yo tenga que estar copiando, pegando o lo que sea, ¿no? Es una manera que tenía de enganchar diferentes programas. Después, tengan en cuenta, fíjense, esto es del año 80 y fíjense que ya tenía tipos de letra y ya tenía tamaños, ¿no? Esto era algo muy avanzado para la época. El resto de los mortales estábamos en pantallas monocromo en las PC, mirando siempre la misma letrita, el mismo tipo de letra. No existían los procesadores de texto WYSIWYG, digamos, en Windows. ¿No? Era algo muy interesante. Y después, bueno, fíjense que acá sigo en el editor, por más que no tengo ningún programa. Yo tengo, fíjense si hago acá, ¿ves? About Edit, ¿no? Estoy dentro del programa, dentro del editor. Tengo que salir y ahora sí vuelvo al escritorio. Pero esa es otra particularidad de Macintosh, ¿no? Tenemos este menú único que nos va acompañando y que va cambiando según la aplicación. Después acá tenemos este comando special que sirve, bueno, para limpiar o para borrar un disco, formatearlo, ¿no? Ahora que estoy en un disco. Pero, por ejemplo, ven que desaparece cuando abro un archivo y paso al editor. Bien, no mucho más para ver acá. Ahora les voy a mostrar macOS System 2, también en una Mac Plus.
a ver alguna de las mejoras que habíamos comentado, a ver si se ven o no se ven. ¿No? Bueno, primero que nada, aparece el Finder. ¿No? Entonces ahora sí aparece este Finder que nos permitía tener más de un programa cargado en memoria. Entonces si vamos a About, vamos a ver que ahora ya tenemos Microsoft Finder, ¿no? En vez ya no es Microsoft System 1, sino que ahora es el Finder, versión 4.1. ¿no? Esta es una particularidad que a veces era difícil saber qué versión era una Macintosh porque la versión de la Macintosh era una combinación de la versión del sistema con la versión del Finder. ¿Qué más habíamos dicho que aparecía en el Finder? Bueno, en el Finder ahora había aparecido esta opción, el Shutdown, para apagar. Para apagar la computadora. Después apareció el soporte de impresoras. Fíjense que ahora tenemos este Choose Printer que nos permite conectar una impresora. E incluso fíjense que la impresora puede estar conectada directamente o puede estar conectada vía red usando AppleTalk. ¿No? Bueno, y acá, Shutdown. ¿no? Que estas eran las mejoras que habíamos visto. Entonces, vos ponías a apagar y la Mac se quedaba ahí y ahí ya te estaba diciendo, estoy lista para que vos apretás el botón de power y la apagaras. Bien, vamos a ir a System 3, no agregó nada, así que vamos a ir al 4. A ver qué vemos. ¿No? System 4.1 con Finder 5.5. Y bueno, acá vamos a ver si tenemos algunas cosas nuevas. Ven que es muy similar, no hubo muchos cambios acá. ¿no? Lo único que en teoría se agregó, ¿se acuerdan esto de, bueno, ahora tenemos Restart y Shutdown entre las opciones. Y después, en teoría, ¿no? Sí, a ver, vamos a ir por acá. A ver, vamos a crear un archivo acá, a ver. Y vamos a eliminarlo. Ya tenemos la papelera gordita, ¿no? El trash polishing. ¿no? El menú contextual que decíamos. Bueno, venimos acá a la papelera, abrimos la papelera. Y entonces acá sí tenemos el empty trash para vaciar la papelera. Bien. Y ahora ven que ahora aparece un cartelito más lindo para el apagado. ¿ven? Usted puede apagar de manera segura. Y acá podías reiniciar la computadora o apagarla. A ver, vamos a ir a una versión que agregue algo más interesante. A ver. macOS. Vamos a algo moderno, macOS 7 ya. ¿no? Entonces, bueno, acá ya teníamos el inicio, ya teníamos un, digamos, un cartel, digamos, iniciando. Después ya aparecen nuevos sistemas de archivos. Entonces, ven, por ejemplo, ahora ya podemos... aparecen las labels, entonces podés ir etiquetando los distintos archivos con distintas cosas, ¿no? O sea, podés usar etiquetas. Bueno, está bien, no, solo lectura, perfecto. ¿no? Entonces, bueno, bien, el menú Special, no apareció nada nuevo. Bueno, aparece la opción de expulsar el disco. Cambió el sistema de archivos, ¿no? Entonces, este sistema de archivos ya no puedo sacar el disquete y listo, sino que ahora necesito sacar de manera ordenada los discos. Entonces, aparece esta opción, ¿no? De cuando abro un sistema de archivos, ya sea un disquete, un CD, lo que sea, aparece la opción de expulsarlo. Puedes ver acá. Vemos que aparecen algunas otras cosas ¿no? Aparece un poco más de información en el System 7. Ven que, por ejemplo, nos muestra la memoria.
¿no? Los bloques libres, los programas que están corriendo y cuánto están ocupando. Fíjense que el programa el TeachText, este TeachText, por más que lo cerré, está todavía. Ahí quedó. ¿No? Y si vengo acá, ven que ahora el Finder me deja ver los programas que tengo corriendo. Entonces, puedo ir y cargarlo de vuelta por más que esté minimizado. Después aparece el chooser, ¿no? Que es el que nos permite ahora conectarnos a otros dispositivos. Entonces aparecen las distintas impresoras. Fíjense que aparecen impresoras láser, impresoras por red. Aparece Apple Share, ¿no? Que nos permite compartir una carpeta con otras computadoras. ¿tá? O sea, compartir o acceder a carpetas compartidas vía red. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, si miramos el control panel, ahora bueno, hay unas cuantas cosas más, ¿no? Cosas que tienen que ver con la red. Los controles que teníamos antes siguen estando. Aparecen los layouts de teclado. Fíjense, ya está la parte, ¿ves? Se empezó a vender la Macintosh fuera de Estados Unidos, entonces empezaron a aparecer los layouts de teclados. Todavía no habían llegado al punto del Unicode, del System 8, pero ya, digamos, empezaron a soportar distintos layouts, ¿no? Distintos juegos de caracteres, ¿no? Entonces, ¿ves? Podías ya decirle dónde estabas y en función de eso configurar digamos, el uso horario y todo lo demás. Bueno, en cuanto a la gestión de memoria, aparecen los cachés. ¿no? Es decir, esta computadora, por ejemplo, obviamente es una Macintosh Flash. Entonces, por ejemplo, no tiene paginación. ¿ah? Pero vamos a ver este mismo macOS 7 corriendo en una computadora que tenga paginación, con un procesador más nuevo, y vamos a ver que además acá aparecen las opciones de paginación. ¿ah? Por acá lo único que aparece es el tema de caché. En el tema de los usuarios, ¿tá? Aparece un usuario a nivel de sistema de archivo, acá todavía no a nivel de sistema operativo multiusuario. A ver, ¿qué otra cosa interesante podemos ver por acá? Bueno, no mucho más. Vamos ahora a abrir un macOS System 7, pero en una computadora un poco más moderna. ¿sí? ¿no? Un System 7, por ejemplo, en una Mac 2, que ya era una Macintosh que venía, que por ejemplo ya tenía pantalla color, ¿no? Era una computadora bastante más moderna. Entonces, ven, ya arranca con un cartelito más lindo, ven, ya le pusieron un poco más de... Entonces ya es macOS 755 en una Mac 2. ¿Saben? O sea, básicamente sigue siendo muy similar todo, pero aparecen, por ejemplo, ven, a esta ya la configuré con un disco rígido. Después si vamos acá, ven que ya el menú de, digamos, de opciones es bastante más completo. Esta máquina tiene 8 megas de RAM. Si vamos al panel de control, en la parte de memoria, vamos a ver que ahora tenemos algunas opciones más. Ah, les mentí. Siguen siendo las mismas opciones. A ver, ¿dónde estaba esto? Bueno, siguen estando las otras herramientas, ¿no? Ven el chooser, como siempre. A ver. No vamos a ver muchas opciones más. O sea, hay algunas opciones que aparecieron, pero vemos que sigue siendo lo mismo que estábamos viendo en el otro caso. A ver, ¿qué otra cosa interesante podemos ver acá? A ver, vamos a ejecutar algún programa que ande por acá.
No tiene instalada demasiadas cosas esta, así que... no sé, el editor sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, el reproductor no va a andar demasiado porque no tengo no tengo ningún CD de audio puesto, ¿no? Y lo mismo que vemos con iconos, podemos entrar a verlo por acá. O sea, lo mismo que está acá, también lo podemos acceder con los iconos entrando acá. A ver, a nivel de la información del sistema de archivos, ¿no? 18 megas en disco de 500 megas libre, o sea, de 500 megas totales. Bien, después acá tenemos el Finder igual que siempre. Bien, en realidad más que nada era para que vieran que el mismo System 75 se veía bastante distinto cuando tenías una computadora un poco más potente, ¿no? Como era el caso en este caso que está corriendo en una Mac 2. ¿No? Es decir, la Mac 2, bueno, ¿qué sumaba? ¿No? Es decir, primero, tenía video de 256 colores, ¿no? Pantalla color, a diferencia de la otra que era monocromo. Las resoluciones, ahora soportaba hasta 640 por 480, ¿no? Soportaba hasta 8 megas de RAM. Tenía una ROM de 256K, un poco más grande todavía, ¿no? Y en cuanto a hardware, estaba bastante limitado porque en realidad esta computadora, la Macintosh 2, usó un bus que se llamaba el NuBus, ¿no? Un bus que trató de incorporar Apple y que después, bueno, no tuvo éxito, ¿no? Y terminó utilizando, eh, en lugar de esto, terminó utilizando PCI, ¿no? Que fue ya cuando pasa a las Mac Power PC, como la próxima que vamos a ver, que es una cuadra, eh, ahí ya empieza a utilizar PCI. Bien, vamos a entonces apagar esta y vamos a ver ahora digamos, un Mac OS 8, ¿no? En una computadora Quadra 900, para que vean un poquito ya en una Mac Power PC, como es esto. Esta, bueno, ya tenía también, primero tenía video color verdadero, ya no 256, sino 16 millones de colores, y pantalla con resolución hasta 1152 por 870, ¿no? Tenía mucho más resolución, fíjense que además ya tenemos CD-ROM, además ¿no? Es decir, además del disco rígido, tenemos el CD-ROM, ¿no? Acá tenemos ya un disco rígido, HFS Plus, tenemos CD-ROM, en este caso es la imagen de instalación de macOS, navegador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenías un navegador, miren, Internet Explorer para Macintosh. Internet Explorer 3 para Macintosh. Después, a ver, ¿qué tenemos por acá? Después tenías distinto, por ejemplo, acá hay unos cuantos jueguitos.
¿no? A diferencia de que agregaba algunas cositas, ¿no? Bien, no, la idea es que vieran que, digamos, lo que agregaba a nivel, a ver, de, por ejemplo, vamos a la parte del panel de control, en la parte de memoria. Entonces ahora vamos a ver que sí, que tenemos memoria virtual, ¿no? Y acá elegimos, por ejemplo, el tamaño de cuánta memoria vamos a utilizar para almacenamiento secundario, permite discos RAM, que es, digamos, utilizar una parte de la RAM como, perdón, una parte del disco como memoria RAM, es decir, memoria virtual. Después, ven, aparecen unas cuantas opciones más. Y bueno, y acá sí ya aparecen los usuarios y grupos, eh, porque ya macOS 8 era multiusuario. Yo simplemente se los quería mostrar para que lo vieran, pero ya no entra dentro de los sistemas operativos que vamos a analizar porque este ya es multiusuario. ¿No? Entonces, macOS 8.1. Fíjense, 128 MB de RAM. En este caso, ven, la memoria virtual está apagada, desactivada. Pero eso es una cuestión de configuración, se podía activar o desactivar. Bien, y después, a ver. ¿No? Después ven la mayoría de las cosas que había para PC, se migraban igual a Macintosh, ¿no? Por ejemplo, ven acá, juegos, ¿no? Es decir, obviamente que esto implicaba un proceso bastante complicado para la mayoría de los desarrolladores porque, eh, digamos, esto incluía muchas veces tener que escribir para otra arquitectura directamente el programa. Entonces imagínense que este programa estaba hecho para PC, para procesadores Intel y para DOS, pasarlo a Macintosh debe haber sido un trabajo interesante. Bien. Bien, ¿alguna duda? Con esto terminaríamos por hoy. Vamos a... Bien, la bibliografía de esto, bueno, el capítulo 5, como le decía, de las secciones 5.1 a 5.10, que es donde habla hasta, digamos, System 8. Ya porque System 9 ya era completamente multiusuario. Bien, sí, nada más entonces. Bueno, entonces, a ver, voy a parar la grabación.